Grieta en el gobierno. Hoy Elisa Carrió salió a investir nuevamente contra el ministro de Justicia, Garabano. Es más, dijo, me voy a amigar con el presidente cuando se vaya del gobierno. Y mira, acá estamos viendo el saludo, un saludo muy frío, muy seco, apenas muy áspero, beso, exactamente. Un besito ahí apenitas. Esto debería haber sido una muestra de distensión, ¿no? En este acto en el Centro Cultural Kirchner. Argentina exporta y terminó siendo incluso un foco de más tensión. Sí, tal cual. Es más, otros ministros del gobierno salieron a contestarle a Carrió. Nadie puede condicionar al presidente. Cristian Castillo, Alejandro Bodart, bueno, a ver. Gracias por estar acá. Gracias por estar aquí. ¿Se rompe, Cambiemos? ¿Se rompe, no se rompe? ¿Es una cortina de humo? Es un problema de ellos, ¿no? Del gobierno, una interna que tienen alrededor de distintos puntos. Se romperá o no, veremos. Lo que pasa es que Carrió no puede mirar para otro lado, de que ella también tiene responsabilidad en medidas como este último tarifazo que tuvieron que volver atrás, ¿no? No tiene ningún cargo en el gobierno, eso es cierto. No, pero juega un papel fundamental para darle legitimidad sobre la base social que lo votó a un gobierno que toma medidas absolutamente antipopulares, y esas medidas después repercuten en la caída del nivel de vida del conjunto de la población, porque el acuerdo con el FMI significa menos salud. Usted está demostrando en ese caso un hospital municipal, pero es la situación que viven los hospitales públicos en todo el país, y eso es consecuencia directa de las medidas que toma este gobierno, que ordena toda la economía en función de garantizar el pago de la deuda, ¿no? Y siguen con los tarifazos y le dan ganancias extraordinarias a empresas, como el caso de las del gas, que es insólito, ¿no? Porque verdaderamente hacen una maniobra, que es decir, volvemos atrás, pero lo ponen por otro lado, ¿no? 10.000 millones de pesos que le van a dar a las empresas. ¿Bodart favorece a la oposición esta grieta interna, estas bombas internas del oficialismo? Yo sinceramente creo que todos estos debates que se están dando tienen que ver con la pérdida de base social del gobierno y por la caldera que empieza a estar abajo, que en cualquier momento va a explotar. Yo creo que esa es la base que se empiezan a pelear. Ahora, creo que habría que discutir qué oposición, por ejemplo, porque hay un sector de la oposición que ya ha dicho que le va a votar el presupuesto, por ejemplo, al gobierno, que es el presupuesto del FMI, el presupuesto del ajuste. Yo como parte del MST creo que la verdadera oposición, que somos las distintas expresiones de izquierda, tenemos una responsabilidad grande en este momento, porque tanto el gobierno de Macri como el Partido Justicialista terminan siempre actuando juntos, y tenemos la responsabilidad de presentar una alternativa. Yo te digo otro ejemplo. Yo esta mañana estuve en un abrazo en el Hospital Ramos Mejía, Ciudad de Buenos Aires, ya que estamos hablando de hospitales. Precisamente porque van a cerrar el jardín maternal, el jardín del hospital, que hace 3 generaciones que le da la posibilidad de tener a los chicos. ¿Cómo? ¿Por qué lo van a cerrar? Y bueno, lo van a cerrar porque es una decisión de sacar todo lo que tiene que ver con 45 días, 1 año y 2 años, y dejar solo 3, 4 y 5. Es una decisión. El jardín está en condiciones de hacerlo, pero sin embargo ya dijeron que los lactantes, por ejemplo, no van a tener desde el año que viene 2 y 3, ya no va a existir más, y encima el jardín se cierra. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo del hospital? O sea, porque tiene que ver con este acuerdo que han hecho con el FMI de recortar todo, salud, educación. Perfecto. Hablando de eso, precisamente, Alejandra, esta pelea en el gobierno, ¿puede afectar la economía? Sí, sin duda, porque acordémonos, Gustavo, que uno de los primeros temas que hubo con el tema tarifas, hablando ahora de la marcha atrás en el tema de las benditas 24 cuotas del gas y demás, y los recortes energéticos y de subsidios que debería contemplar el presupuesto 2019, recordemos que esta tensión con Carrió, una aliada fundamental del presidente Mauricio Macri, por eso salen 2 ministros a responderle a los tobillos, como dicen en la jerga, tiene que ver justamente con otra crisis anterior, ¿no? Con la que empezó el año pasado, cuando se empezó a discutir el tema tarifario, cuando el Congreso logró votar un nuevo cronograma de aumentos tarifarios, una ley que finalmente el presidente Mauricio Macri vetó, pero que en realidad la coalición cívica, si se acuerdan, fue la que empezó antes que el radicalismo a decir que había que tratar de espaciar
un poquito más los aumentos. Y todos estos ruidos dentro de la alianza gobernante claramente no ayudan en el frente de las inversiones, que hasta ahora han llegado muy pocas, han llegado a cuentagotas, pero que el presidente Macri dice que sigue trabajando en pos de tratar de conseguir más inversiones en el exterior. Con estas idas y venidas parece que se mete mucho ruido en la confianza del plan económico de la Argentina. Castillo, ¿alcanzan, por ejemplo, las medidas de contención social que está tratando de tomar el gobierno para no llegar a un diciembre caótico? Mirá, esos son pequeños paliativos en una situación que es verdaderamente muy difícil para gran parte de toda la población, ¿no? Son medidas aspirinas para un cáncer que está sufriendo el pueblo trabajador en este momento y los sectores más vulnerables que ven que todos los días van al supermercado y los precios suben y le llega tarifazo tras tarifazo. Sobre un problema de fondo que es que se mantuvieron en el gobierno anterior y en este, donde le daban subsidios, y en este lo hacen dándole tarifazo y también subsidio, la privatización de empresas de servicios que tendrían que ser empresas públicas, que no se basasen en el lucro para proveer un servicio esencial, como es el caso del gas o como es el caso de la luz. Ustedes tomen en cuenta que ahora el gobierno empieza a presentar como que sería un éxito que se va a exportar gas cuando un tercio de la población argentina sigue sin acceso a la red de gas. Entonces, esto es un sinsentido que mantiene, insisto, el esquema de la privatización, basado además en que tenemos dolarizado el precio de la producción de gas, lo cual no tiene ningún sentido. O sea, a eso es a lo que someten a la población, que cobra en pesos y que ve el peso cada vez más bajo, mientras tenemos dolarizado el precio de servicios esenciales, como es el caso del gas. Bodart, ahora con respecto a esto de lo que sucedió con el gas, ¿no? Que te aumento, que te doy marcha atrás, digo, ¿qué pensás? ¿Por qué el gobierno toma estas decisiones? ¿Son errores forzados? ¿Falta de políticas? ¿Falta de experiencia? No, yo creo que el gobierno responde claramente a las empresas. Vinieron las empresas y le dijeron, perdimos plata porque habíamos hecho un acuerdo con el dólar a tanta plata, ahora la devaluación nos comió parte de eso, queremos más plata, y este fue el ministro, que es exactamente igual que el anterior que había, a decir, bueno, que lo paguen los usuarios. Una brutalidad, porque, a ver, nos tendrían que devolver a todos, ¿no es cierto?, entonces el salario que perdimos, etcétera, etcétera. Pero no, este gobierno, fue tanto el repudio que generó esto, porque los deja tan en evidencia como que trabajan para los grandes grupos y que no les interesa un pepino la gente. Bueno, incluso hoy Carrió, ¿no? Cuando se la consultó dijo que la era una locura. O sea, que empezaron a recibir también la presión abajo y por eso se dieron cuenta y tuvieron que retroceder. Pero no es porque cometan errores. Aparte, otra cuestión que también es importante, la vamos a pagar todos también al momento, porque lo que dijo el gobierno no es no la va a pagar el gobierno, claro, que sigue, no, el gobierno sea de somos Macri nosotros. O sea, también el Estado. La va a pagar el Estado y van a inventar la forma para que por otro lado también sacarle a los trabajadores, a los sectores populares, vía impuestos, vía... O sea, ojo con esto, porque no es que le dijeron a las empresas jódanse porque ya ganaron suficiente y ahora vienen con esto, de ninguna manera lo vamos a aceptar. La van a pagar por otra vía. Y aparte el aumento a la gente sigue existiendo, porque se combinaron dos medidas. Esta, que fue la que causó revuelo, pero la otra es el aumento del 30 y pico % del gas. Y otra más. Eso sigue en pie, por lo tanto... Hubo otra más que fue que van a reducir lo que es el ahorro, ¿no? El ahorro que si uno... En la boleta ahorrabas con respecto al año anterior, tenías un descuento de 10%. Una bonificación de 10%, y ahora no eso lo sacaron. Claro, lo que pasa es que por eso, en medio de toda esta discusión, ¿no? La pelea, Macri-Carrió, digo, parece una formalidad, una mera formalidad. ¿Qué papel juega esta pelea, digamos? ¿Es solamente por los nichos de Garabano o hay algo más? Se dividen los roles también. Yo creo que hay que saber que esta gente la juega también. Evidentemente hay crisis, hay debates, pero... También hay una división de roles, que cuando las papas queman o hay algún problema, un poquito, Carrió intenta ser la que le salva las papas porque los critica, pero es parte del gobierno, como para agarrar lo que se le está yendo y traerlo al mismo lugar. ¿Está mal que haya disidencia dentro del mismo gobierno? Mire, si Carrió opina lo que ve que se vaya, pero sigue acompañando todas las medidas. O sea, no dijo nada de lo que fue lo más importante. ¿Pero le suma Carrió al gobierno o le resta, Chipi? No. Le contiene una parte de una base social, ese es el papel que juega. Es un poco díscola, pero dice quedémonos acá.
Ese es el papel, más allá digo que haya discrepancias reales sobre todo el aparato judicial, porque es evidente que el gobierno no es que se hace el que no opera sobre la justicia, por favor. Es un gobierno que ya tiene el control mayoritario del Consejo de la Magistratura y juegan ahí a muerte. Y lo que pasa es que una parte de ellos está también metido en la causa de las fotocopias, está también ahí y dicen, bueno, che, ojo, las preventivas, a ver, vamos a quedar nosotros también. Entonces, también están un poco en esa situación. Ahora, yo digo, las empresas de gas vieron crecer sus ganancias un 2000%. O sea, quien nos está viendo y ve que sus ingresos decaen cada día, contrapóngale a lo que ha pasado con esas empresas, que son empresas que curraron con el menemismo cuando se quedaron en la estafa de las privatizaciones en ese momento. Ganaron con los subsidios durante la época kirchnerista. Y ahora están ganando con tarifazos monumentales. Entonces, acá hay un problema de fondo, insisto, que es la continuidad de una privatización que empezó fraudulenta y hoy estamos viendo las consecuencias en ganancias extraordinarias de esas empresas hechas a costa del bolsillo popular. Que ahora van a ser, son 10.000 millones de pesos la transferencia, no es poca plata lo que le van a dar. Más intereses, ¿no? No, más intereses, digo, pero y comparémoslo con lo que antes veíamos de los hospitales, porque lo que va a esas empresas es plata que no van a los hospitales, y tenemos un caso emblemático que es el Hospital Posadas. Bueno, pero se la pasan despidiendo enfermeros, médicos, cerrando servicios, todo eso en detrimento de la salud pública, para que esos empresarios sigan ganando fortuna. Alejandro, ¿es viable un juicio político al ministro Garabano? Claro, lo va a presentar mañana. ¿Lo va a presentar mañana Carrió? Yo vuelvo a insistir. El pedido. Yo creo que va a terminar en nada, pero que todo el objetivo de todo esto es contener a una base que se les está yendo, y Carrió juega ese rol. Mirá, acá, por ejemplo, Carrió intenta mostrarse como la banderada de la anticorrupción. Sí. Ahora, el gobierno tiene casos de corrupción tremendo, y precisamente para tratar de tapar eso aparece esta persona que habla y habla y habla del que se está yendo. Puede llegar a creer, bueno, sigue. Ahora, pero para llevar agua al mismo molino, que es el otro. Yo personalmente creo que todo el gobierno, que incluye a Carrió, permanentemente están trabajando para que pase un ajuste que es brutal. O sea, porque tiene distintas facetas el ajuste, pero tiene una... ¿Quiere tapar con esto el ajuste? Total. O sea, quieren tapar eso, pero hay una medida que se va a tomar, que es el presupuesto. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que si se aprueba ese presupuesto, o sea, todo lo que está pasando en los hospitales, o sea, se va a multiplicar, lo que está pasando en las escuelas se va a multiplicar, van a atacar a los jubilados, de hecho ya quieren quedarse con el fondo de compensación, ¿no es cierto?, que era para alguna crisis. O sea, es un gobierno que hace un ajuste brutal, todo para pagar deuda, pero a su vez se endeuda con el fondo para pagar deuda, y por lo tanto nos está haciendo una bola de nieve que el año que viene va a ser peor, el otro peor. Entonces, no hay que permitir, para mí, que se apruebe ese presupuesto, que aparte es completamente antidemocrático, porque todas las medidas que están tomando, ¿con quién las consultaron? Nada de esto dijeron en las campañas, nada, o sea, yo creo que hay que enfocar ahí... El presupuesto igual no se anuncia en la campaña. ¿Cómo? El presupuesto no, pero dijeron que no iban a acordar con el fondo, dijeron que no iban a tomar medidas con relación a infinidad de temas que la están tomando, o sea, la globalidad del plan, porque el problema del presupuesto es que es el plan de gobierno, del FMI. Alejandro, nadie votó al FMI, ¿no? Ese es el problema. Vamos a seguir enseguida con este tema.